Mientras tanto, nosotros estamos con nuestro columnista en línea, Martín Zuleta. Buen día, ¿cómo va? Oh, Carlos, buenos días. Un placer en saludarlo a usted y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que tenemos un panorama nacional importante. El presidente va a ir a Corrientes, pero no va a hablar con Valdés, que es el gobernador radical. Y bueno, y se viene el momento, pareciera que cuando se tome una vez más la conducción, que lo está haciendo Milei, ya va a avanzar en el tema de estos fideicomisos, de estos fondos fiduciarios, Martín, ¿no? Sí, las informaciones que va dejando reducir el gobierno nacional hablan precisamente de avanzar fuertemente con algunas cuestiones en las que están involucradas las cajas de la política, y los fideicomisos es, digamos, uno de los objetivos principales del gobierno. De hecho, el gobierno aduce que ese habría sido el motivo por el cual la ley base no pasó, ¿sí? En el sentido de que habrían algunos fideicomisos que deben ser desarmados, por decirlo de alguna manera, porque fueron creados por ley, deben ser desarmados por ley, y hay otros fideicomisos que están, como dice el presidente, a tiro de decreto, es decir, que puede desarmarlos con simplemente un decreto del Poder Ejecutivo, y va a avanzar en primer término contra esos fideicomisos, esos fondos fiduciarios que fueron creados por decretos presidenciales y que por consiguiente pueden ser también desarmados, pueden ser derogados por un presidencial. Y de hecho hay otros fideicomisos que fueron creados por leyes, y recordemos, para que la audiencia entienda cuál es la pelea entre el gobierno y los gobernadores y las otras fuerzas políticas, es que precisamente el presidente Milei aducía que necesitaba en la ley base una delegación de facultades legislativas precisamente para poder avanzar contra estos fondos fiduciarios, y ese habría sido el famoso inciso H, ese habría sido el inconveniente que tuvo con el resto de las fuerzas políticas. Entonces es evidente que el Poder Ejecutivo Nacional, el presidente, el gobierno tiene la mira puesta en bajar drásticamente el gasto público. Está recibiendo obviamente muchas críticas y hay muchas quejas en el sentido de que el gasto público ha sido, digamos, el ajuste sobre el gasto público ha sido como muy direccionado en aquellas cuestiones que pueden llegar a afectar a la clase media. Poco se había tocado a la clase política, y en función de eso es que el presidente dice: yo quiero avanzar contra la clase política en la reducción drástica de los gastos del Estado, pero bueno, no me dejaron ir contra los fondos fiduciarios. Vamos a ver cómo termina esa puja. Claro, claro, es evidente. Y bueno, y el otro dato para compartir con usted, doctor, tiene que ver ya con el 57,1 de pobreza en la Argentina, ¿no? Sí, realmente son cifras muy dolorosas, son cifras alarmantes. Es indudable de que, por supuesto, esto se trata de un arrastre que viene de un modelo económico, de un modelo político y de un modelo social que ha tocado fondo. Creo que esa discusión ya la dio la sociedad en las elecciones pasadas, eligiendo a Milei como presidente, confiando en que hay que ir por un camino totalmente distinto y diferente. Pero es indudable también que estas cifras que reflejan el aumento de la pobreza, bueno, también están, digamos, haciendo como un llamado de atención al gobierno, que tiene que poner especialmente el foco en la cuestión social. Creo que si algo hemos aprendido de los 90, los argentinos, es que, digamos, los ajustes sin una contención social no es razonable. Me parece que en ese sentido también el gobierno actual, el gobierno de Milei, lo entiende de esa forma, ha asumido esa experiencia, y creo que va a ir fuertemente también a rediseñar, digamos, políticas sociales de contención, precisamente hasta que, bueno, la economía pueda dar algún tipo de respuesta. Se habla de una posible reactivación económica para mitad de año, pero hasta ese momento creo que el gobierno va a tener que diseñar un plan social de contingencia, que está trabajando en ello, precisamente para atacar a los sectores más, contener los sectores más vulnerables que la están pasando muy mal, Carlos. Claro, claro.
Estaba pensando, ¿no, doctor, que otro dato de la realidad es la intervención de los medios como Radio Nacional, la TV Pública y demás. Creo que es otro de los, digamos, de los pozos negros, le llaman algunos, de que nadie sabe quién es el que se lleva todo o cómo se reparte la torta, ¿no? Sí, a ver, yo estoy analizando, escuchando muchas opiniones, muchas críticas sobre el presidente, que hablan mucho de que, bueno, de que está dando una relevancia importante a una pelea con los actores y con las actrices y con los cantantes, que es una lucha o una pelea que no debe dar el presidente. Pero yo creo que se está pasando por alto esto en esas críticas. Creo que el modelo Milei, el modelo que propone el gobierno, no solamente tiene una matriz económica y social diferente y una mirada de la función del Estado diferente a lo que venía, digamos, dándose en la República Argentina, sino que también tiene una base cultural diferente. Y es importante comprender esto porque el gobierno entiende, y sobre todo Milei, que este modelo también necesita, digamos, cambiar la base cultural, los conceptos sobre los cuales se sustenta el modelo que pretende superar, que es el modelo kirchnerista, y desde ahí debe entenderse, digamos, esta especie de lucha o batalla o pelea contra determinados sectores, entre comillas, de la cultura, por decirlo de alguna forma, del espectáculo también, de los medios de comunicación, porque el gobierno entiende precisamente que también la batalla debe darse en estos ámbitos, es decir, esto que está sucediendo con los medios, con Radio Nacional, con los artistas, con la batalla cultural, por decirlo de alguna manera, no solamente, digamos, es una discusión económica, es decir, no tenemos que simplemente centrarnos en, digamos, la quita de los subsidios a todos estos sectores, sino también es importante hablar de una batalla cultural. Cuando decimos que no hay plata, ¿sí?, también alcanza a estos sectores. Cuando decimos que digamos, la cultura debe autofinanciarse en cierta forma o en cierta medida, estamos hablando de que más allá de una cuestión meramente económica, ¿sí?, de bajar drásticamente el gasto público, también acá hay una pelea de tinte cultural que el gobierno entiende que es necesario dar para, digamos, dejar atrás el modelo populista que pretende superar. Estamos hablando con Martín Zuleta, es nuestro columnista, y queríamos, por último, preguntarte, Martín, bueno, ¿cuál es el escenario sanjuanino en este minuto, donde ya hay, digamos, necesidad de resolver cuestiones como la paritaria docente, el resto, la situación de la policía, que este sábado salió a protestar, ¿no? Sí, el panorama complejo. Creo que el gobierno provincial podría haber, digamos, tomado una postura diferente a la que ha venido tomando. Advertí en otras columnas anteriores, y creo que antes de la asunción de Orrego como gobernador, dije claramente que el desafío que iba a tener el gobierno de Marcelo Orrego era cambiar el perfil del gobernador. Yo dije en esa columna del 8 de diciembre, recuerdo, a 2 días antes de que asumiera tanto Milei como Marcelo Orrego, claramente advertí en esta emisora junto con usted que el gran desafío, el verdadero desafío de Marcelo Orrego era cambiar el perfil de cómo él viene comunicando y manejándose. O sea, era necesario tener un gobernador que encare de otra forma, de otra manera los problemas, porque era evidente que íbamos a tener un año muy difícil. Y creo que en ese sentido el gobierno está manejando de manera muy peligrosa la relación con los gremios, y creo que los gremios también, si bien quieren darle, digamos, un apoyo o una mano porque entienden la situación, que es bastante complicada, creo que se está pensando demasiado la cuerda en el sentido de volver a hacerle perder legitimidad a los gremios en la negociación salarial. Es evidente que no vamos a poder tener a un gobierno que cumpla con las expectativas salariales que tienen todos los sectores de la economía, pero ahí hace falta mucha política, hace falta mucho diálogo, hace falta, digamos, funcionarios que expliquen a la población, a los ciudadanos,
el por qué están sucediendo y por qué no se pueden hacer determinadas cosas, pero eso tiene que ir de la mano con demostrar un esfuerzo en otros sentidos. Y creo que el gobierno, en lo que está en el camino, es decirle en definitiva a los docentes, a la policía, a los empleados públicos, que no puede atender los niveles, las demandas salariales que tiene cada uno de estos sectores, pero por otro lado somos un gobierno que ha tenido una continuidad de las políticas del gobierno anterior en lo que hace referencia en definitiva al espectáculo, a la Vuelta de San Juan, a las distintas fiestas que se están desarrollando en los distintos departamentos. Creo que no ha entendido el mensaje el gobierno provincial, y no se lo ha hecho entender tampoco a los intendentes, que tenemos que tener la mirada puesta hoy, en este año, en otras cosas, porque si le estamos pidiendo sacrificio a los distintos sectores de la sociedad, la política también tiene que hacer su sacrificio. Y vemos lamentablemente que, se está faltando una clara comunicación en ese sentido. Todavía no nos muestra el gobierno cuáles son los sacrificios que ha hecho el gobierno para ajustar el gasto provincial, y simplemente parece que la variable de gasto sería definitiva el salario de los trabajadores. Y creo que ahí es donde está fallando un poco la comunicación. Entiendo que deben haber habido muchos ajustes, pero el gobierno no los ha comunicado, y por eso creo que hay como una falla de comunicación. Y creo que, más que anunciar algunas medidas, lo que ha hecho el gobierno provincial es básicamente hacer una propaganda, una publicidad de cuestiones que muestran una continuidad del gobierno de Uñac en todo lo que tiene que ver con la Vuelta de San Juan, con los espectáculos y con algún tipo de cosas que creo que no es el fondo de la cuestión. Me parece que hay un problema de comunicación que debería mejorar el gobierno provincial para explicarle a los sanjuaninos a dónde está ajustando el gobierno, cuáles son los sacrificios que ha hecho, para pedirle a la sociedad también que haga un sacrificio, que es evidente que lo vamos a tener que hacer, Carlos. Claro que sí. Nuestro columnista Martín Zuleta, muchas gracias, doctor, por estos minutos. Un abrazo grande, Carlos, buena semana. Buena semana, ahí estaba, y nosotros nos estamos retirando. Esto ha sido todo por hoy, señoras y señores oyentes.